estamos viviendo. Vamos a ver al final un video muy cortico que es muy divertido y al final pues vamos a solucionar las preguntas. Entonces, por favor, coloquen ahí en el chat todas las preguntas que tengan, ¿sí? Para que así al final pues tengamos un espacio y podamos solucionarlo todo. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por darse este espacio para ustedes, este espacio para conocer, para hablar y conversar un poquito y analizar un poquito cuál es mi situación actual frente a la pandemia, cuál es el sentido de mi vida. ¿Listo? Entonces, vamos primero para conceptualizar qué es una crisis, ¿sí? Y una crisis son esas situaciones, eventos o experiencias que alteran el curso normal de la vida, ¿sí? Pueden ser propias del ciclo vital o del ciclo evolutivo o pueden ser situaciones inesperadas. Entonces, una crisis puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de una materia, puede ser la pérdida de un ser querido, la terminación de una relación amorosa, o sea, todo aquello que me genere como un desequilibrio, ¿sí? Se puede conceptualizar como una crisis. ¿Sí? ¿Cómo sé que puedo estar pasando por una crisis? Bueno, entonces hay algunas características o algunos aspectos importantes que puedo decir como, ven, si esto está pasando es porque quizás esté pasando por una crisis, y es que hay una alteración importante entre los estados del ánimo. Entonces yo estoy bien, hoy estoy bien, mañana estoy súper irritable, hoy en la mañana estoy bien y en la tarde estoy más molesto, estoy más enfadado. También hay preocupación excesiva por las obligaciones económicas, por las obligaciones con los otros, por lo que tengo que hacer. Y eso hay una incertidumbre importante sobre lo que podrá pasar, ¿sí? Y este es un aspecto muy importante ahorita en esta situación de pandemia, ¿sí? Tenemos una alta incertidumbre por lo que vaya a pasar, no lo tenemos claro, ¿sí? Y al no tenerlo claro y a ver el panorama tan cambiante a lo que no veíamos nosotros con anterioridad, esto puede estar generando una crisis en nosotros. También hay una acumulación de tensión, ¿sí? Y un aumento entre las disputas de los integrantes de la familia, o puedo estar presentando tensión con los otros. Entonces mi amigo me dice, ay, no quiero hablar con esa persona. Mi familia me dice, no sé, ve a lavar la loza. Entonces yo ya pienso que solamente por decirme, ve a lavar la loza, yo ya siento que me están atacando. ¿Sí? Entonces, si yo veo esto, es importante como que le preste atención y diga como, uy, caramba, quizás puedo estar pasando por una crisis, ¿sí? Pero ¿cuál es esa crisis? Y recuerden que no está mal pedir ayuda, ¿sí? Algo que yo les he dicho a las personas con las que he trabajado o en otros conversatorios o en otros talleres es que cuando yo puedo compartir las cargas se hacen más livianas, ¿sí? Entonces, la invitación es que si ustedes sienten que están pasando por una situación adversa, ¿sí? Pues hablen con alguien, conversen, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero pues en lo posible, si les es fácil, claro está que pueden asistir, ¿sí? También está el servicio de orientación psicopedagógica de Uniempresarial para todos ustedes, pero digamos, si yo siento que como que las cosas no están bien, entonces conversar con alguien también me va a ayudar. Partamos de que hay una situación actual que hay que entender que nunca habíamos estado. Y es que antes conocíamos una realidad, ¿sí? Hace 6 meses, sí, todo era distinto, podíamos salir, ir a bares, ir a conciertos, ir a cine, estar con nuestra familia, celebrar todos juntos, los abrazos eran una forma de cariño, los besos en la mejilla o las expresiones para saludar, pues era un gesto de cordialidad, pero pues algo pasó, sí, algo pasó llamado COVID-19 y todo cambió. ¿Sí? Entonces generaron unas medidas tomadas por las autoridades para disminuir el riesgo. Entonces, no te saludes con la gente, no te abraces con la gente, mantén distancia social, no puedes ir a la universidad, tienes que tomar clases en tu casa, tienes que salir si es el día de tu cédula o si es día de hombre o de mujer o en el caso en el que pues ustedes estén, o la cuarentena por sectores. Entonces son muchísimas cosas y muchísimas prohibiciones que nos han colocado que nosotros no estamos acostumbrados y nunca pensamos estarlo, ¿sí? Entonces no puedes celebrar con tu familia, no puedes viajar, no puedes hacer muchas cosas. Entonces eso pues genera como una incertidumbre y un malestar importante, y es que no sabemos qué vaya a pasar, ¿sí?
Entonces, bueno, queríamos iniciar clases de manera con alternancia en tal fecha, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo está la situación actual? Entonces, como al hecho de que todo sea tan cambiante y nada sea estático, ¿sí? Antes no era estático tampoco, pero ahorita se ve como más que no es estático, entonces eso me genera muchísima incertidumbre y una sensación de malestar, una sensación de inestabilidad también, si a eso le sumamos las dificultades laborales que muchas personas pueden estar presentando. Eso nos puede generar estrés, miedo, ansiedad y pues con todo este panorama puedo tener dificultades en encontrar el para qué. ¿Sí? Dificultades en decir como, bueno, si yo antes quería estudiar, antes quería trabajar, antes quería viajar, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué es lo que quiero? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de hacer las cosas si ya no se sabe qué vaya a pasar en un futuro? Entonces, pues esa pregunta sobre el sentido de la vida no la hemos hecho desde los primeros tiempos del hombre, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia del mundo y a lo largo de la historia de grandes pensadores, siempre nos ha preguntado, y esto más, le corresponde más a a la filosofía, a las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, preguntas como quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, ¿sí? También a la parte religiosa, también como que son como esas áreas que siempre se han preguntado por esto, pero nosotros también en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, venga, ¿yo quién soy? ¿Sí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿Sí? Y es importante tener en cuenta que los sentidos de la vida son transversales, pero no son los mismos sentidos durante toda la vida, ¿sí? Entonces siempre tengo un sentido, siempre quiero algo, ¿sí? Es como estudio por esta razón, hago esto por esta razón, ¿sí? Pero es diferente el sentido de la vida que yo tenía cuando era adolescente, ¿sí? Que era estar con mis amigos, compartir tiempo con ellos, hablar todo el día con mi amiga o estar con mi novio, ¿sí? Y ahorita, pues en otra etapa de la vida, pues el sentido de la vida va a ser otro, ¿sí? Entonces la idea es que siempre cambie, ¿sí? Que lo veamos algo como que no es estático y algo que cambia y al momento en el que el sentido de la vida cambia también nos abre el panorama a no ser rígidos con lo que queremos, ¿sí? Sino, bueno, si la situación cambia, entonces también empezar un poquito como a tener esa flexibilidad y poder empezar a cambiar un poco. Y el sentido de la vida es un descubrimiento personal totalmente y no es para nada impuesto, ¿sí? Esto es importante mencionarlo y es importante tenerlo en cuenta porque no es que alguien te dé el sentido, sino tú mismo te das ese sentido y otorgas ese sentido a tu vida. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el sentido de la vida, cuando ustedes están en calma, tranquilo, todo fluye, no, ahí no es. ¿Sí? El sentido de la vida no lo preguntamos cuando estamos en crisis, ¿sí? Cuando estoy en una situación que no es habitual, una situación que me desequilibra, entonces ahí es cuando me pregunto sobre ese sentido, ¿sí? Usualmente cuando estamos en calma no lo hacemos, ¿sí? Nos preguntamos, ¿debería seguir? ¿Lo que hago es importante? ¿Si vale la pena? ¿Sí? ¿De qué debo hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Y entendamos un poquito por qué se pueden estar presentando esas dificultades en encontrar ese sentido. Y es que muchas veces nosotros nos centramos o en el pasado o en el futuro. Entonces, nos centramos en el pasado cuando yo hubiera hecho, si yo hubiera escogido X carrera, si yo hubiera presentado este trabajo, quizás estaría en otro lado, si, o sea, si yo hubiera, ¿sí? Si hubiera pasado esto, si yo hubiera hecho esto, si hubiera pensado esto. Entonces nos centramos mucho en el pasado, de cosas que ya no podemos tener control, o nos centramos mucho en el futuro, ¿sí? Tener sueños y metas es importante porque dirigen tu conducta, ¿sí? Pero centrarnos tanto en el futuro es también perjudicial porque nos está alejando del presente, ¿sí? Cuando Paulina nos presentó, eso ya es pasado, ¿sí? Este momento es el presente, ¿sí? Y al final, cuando vean un video, va a ser el futuro. Pero en este momento, esto es lo que hay. Y aquí es donde ustedes pueden hacer cambios en sus vidas, ¿sí? Si yo hubiera pensado en el pasado, no, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado.
X cosa, pero ya no lo puedes cambiar, ¿sí? Y cuando intentamos cambiar algo que no podemos cambiar, nos volvemos esclavos de esa situación y eso nos genera malestar, ¿sí? Pero es como, bueno, listo, pues esto no salió como yo quería, se cambiaron los planes, ¿sí? Tenía el plan en futuro tal cosa, pero no se puede, en este momento no se puede, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? O ya no se pudo porque la pandemia, entonces yo iba a viajar en junio, pero ya no se pudo viajar en junio, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Sí? Más enfocados en el presente, ¿sí? Intentos de controlar aquello de lo que no tengo control. Tenemos control de lo que hacemos en este momento. Ustedes tienen el control de estar acá en este momento, de sus vidas, de hacer algo con esto que yo les estoy diciendo, de analizar sus vidas, de ponerlas en perspectiva, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen control, ¿sí? No tengo control de lo que mi vecina hace, lo que mi amigo hace, lo que mi hijo hace, lo que mi pareja hace, ¿sí? Yo no tengo control sobre el otro, tengo control sobre mí, sobre mis acciones y sobre lo que yo hago con cada una de las cosas que siento, con cada una de las cosas que yo pienso. ¿Sí? Ahí es donde debo enfocar toda mi energía, ¿sí? Y es, también presentamos dificultades en encontrar el sentido de la vida cuando dejamos nuestro sentido en las manos de otro. Y esto pasa mucho, mucho. Y es, el sentido de mi vida es mi hijo o mi hija, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa si esa persona se va de la casa? Sí, sí, ya crece y se va. Entonces pierdes el sentido de la vida o el sentido de mi vida es mi pareja. No, yo sin mi pareja yo no puedo vivir. Bueno, pero pues lo que pasa es que las personas se van, ¿sí? No sería lo ideal sería que el amor fuera eterno, pero hay situaciones en las que el amor no es eterno, ¿sí? Es finito y se acaba, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si esa persona se va? ¿Sí? El sentido de mi vida es mi trabajo. Bueno, sí, es tu trabajo, pero ¿qué pasa si en algún momento no tienes ese trabajo? ¿Sí? ¿Tu vida pierde sentido? ¿Sí? O el sentido de mi vida es mi mamá, ¿sí? Bueno, pues estamos en una vida súper cambiante y ¿qué pasa si tu mamá no está? ¿Sí? ¿Qué pasa si tu mamá se va al otro lado del mundo? ¿Sí? O por alguna situación no está. Entonces pierdes el sentido de la vida y es cuando dejamos todo enfocado hacia una persona, ¿sí? O hacia un objeto, ¿sí? Entonces, si dejamos nuestro sentido en las manos del otro, cuando esa persona no esté, cuando ese objeto no esté o cuando esa situación no esté, siento que me voy a desequilibrar, ¿sí? Obviamente es importante tener esos aspectos, pero no volverlos el eje central de tu vida, sino tener muchos ejes centrales y eso es lo que vamos a hablar más adelante. También una dificultad es querer tener un plan estructurado y que no se mueva a pesar de todo lo que sucede. Entonces, eso es el ejemplo de esta situación. Entonces, yo sabía, por ejemplo, que iba a viajar en julio, ¿sí? Que en agosto iba a hacer una super fiesta, ¿sí? Que en septiembre me iba a graduar, que en noviembre, no sé, me iba a volver a viajar, ¿sí? Entonces, como yo tenía todo tan estructurado, cuando se me pierde esa estructuración, digo como, ya perdí el sentido porque ya no hay nada que hacer, porque todo es un caos, porque nada va a salir, porque el mundo se va a acabar, ¿sí? Entonces, eso es, hacia ese lado es donde estamos mucho en esta situación y es, teníamos todo un plan, ¿sí? Un plan de que íbamos a terminar el semestre en tal fecha, un plan de que nos íbamos a ir a prácticas en tal fecha, un plan de que esto iba a pasar, iba a continuar con mi trabajo, sí teníamos un plan, ¿sí? Y un plan tan estructurado y que no le permitíamos que se moviera o no estábamos acostumbrados a que se moviera tanto, entonces cuando se desacomoda, ahí es cuando sentimos que perdemos el sentido. Y es importante entender que a veces cuando esas situaciones adversas ocurren, cuando las crisis se dan, hay algo más allá de la crisis, ¿sí? Y es que las crisis no son malas, la adversidad no es mala. ¿Sí? Nos han hecho ver que no, que es malo cuando las cosas no salen como tú quieres, que es malo cuando pierdes, digamos, un empleo, que es malo, o sea, sí, en un sentido, pues no sería lo ideal, ¿sí? Pero hay una funcionalidad de la adversidad, ¿sí? ¿Y cuál es esa funcionalidad? ¿Sí? Tiene una función de que las personas se renuevan, ¿sí? Cambian,
generan capacidades de afrontamiento y es importante entender que siempre la adversidad forma parte de la vida, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos seres supremamente hedónicos. ¿Qué quiere decir hedónico? Que nos acercamos al placer y evitamos el dolor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y es que el sufrimiento es una parte de la vida, ¿sí? O sea, obviamente no quiero decir que todo el día debemos estar sufriendo y todos los días es sufrimiento, sino que sí hace parte de la vida, ¿sí? Como ven, las cosas buenas hacen parte de la vida, las cosas no tan buenas también. Y hay un equilibrio en todo eso, ¿sí? Entonces, cuando nos ocurre eso, tenemos es una capacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido algo bueno de esta situación? Es que muchas personas han estado en sus casas, ¿sí? Como los empleadores se dieron cuenta de que se puede trabajar desde casa, ¿sí? Algo que antes no decían, no, 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 usted tiene que venir, tiene que cumplir horario. En este momento ya es como, bueno, pues tú trabajas en tu casa, estos son los entregables. Obviamente sí hay un poco más de trabajo, pero bueno, al menos ya podemos empezar a evolucionar hacia esta dinámica del teletrabajo, ¿sí? Otra cosa, los niños han pasado más tiempo con sus papás, ¿sí? Entonces, los papás ahorita están más involucrados en la crianza de sus hijos, ¿sí? Porque ahorita ya tienen que estar. Entonces, bueno, muchas personas perdieron sus empleos lamentablemente, pero muchos de ellos también han encontrado en esa pérdida de empleo una oportunidad para eh, encontrar un proyecto de emprendimiento, ¿sí? Las personas han aprendido a hacer tapabocas, trajes antifluidos, uno ve en redes sociales un montón de personas que están haciendo sus proyectos de emprendimiento, entonces uno dice como, bueno, sí, esto es, la adversidad es incómoda, ¿sí? Pero es muchas veces esa chispa que hace que tú te levantes y digas como, ven, esto no puede seguir así, tengo que cambiar, esto tiene que renovarse, ¿sí? Y es que esa adversidad potencia la resiliencia, ¿sí? ¿Y qué es la resiliencia? No sé si alguna de las personas que están acá estuvieron en un taller que hice hace como el mes pasado sobre la resiliencia y les explicaba que es el proceso de adaptarse bien después de un trauma, tragedia, amenaza, crisis, y es una capacidad de rebotar, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo siempre les doy de la resiliencia es cuando uno está en la piscina y juega con una pelota y uno intenta hundir la pelota, ¿sí? Entonces la pelota uno intenta hundirla, ¿sí? Y después de que uno suelta la pelota rebota, ¿sí? Eso es básicamente la resiliencia. Ese acto de, bueno, listo, estoy bajo el agua, ¿sí? Siento que ya estoy ahogado, pero bueno, vamos a sacarla, ¿sí? Tengo que mirar cuál es la manera de salir de esta situación, tengo que ser recursivo, tengo que buscar estrategias, tengo que rebotar de esa experiencia difícil, como si no fuera un resorte, ¿sí? Y esto lo define la American Psychology Association y hay alguien que ha trabajado mucho el tema de la resiliencia, que es Boris Cyrulnik, y él dice que la resiliencia es iniciar un nuevo camino de desarrollo después del trauma, ¿sí? Y esta foto que coloqué acá me parece muy bonita porque quiere decir eso, ¿sí? Aquí hay un tronco talado, ¿sí? Y se ve que lleva mucho tiempo talado, ¿sí? Pero está retoñando, ¿sí? Y usualmente cuando uno ve, cuando talan un árbol y el árbol retoña más rápido y las hojas son más bonitas, son más verdes y se vuelve un árbol más fuerte, ¿sí? Entonces, es importante como ver cuáles han sido mis procesos de resiliencia, qué ha pasado en mi vida que me ha permitido rebotar, ¿sí? ¿Qué ha pasado en mi vida que me ha permitido salir adelante? Por ejemplo, no sé, en una materia que tú digas, no, yo no entiendo esta materia, no logro entenderla, pero dije como, no me voy a quedar en no puedo, sino voy a buscar herramientas y después la logré sacar bien, ¿sí? Una dificultad familiar, una dificultad personal, alguna enfermedad, ¿sí? Entonces son todas estas estrategias personales que nosotros utilizamos para salir adelante a pesar de la adversidad. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre el por qué y el para qué, ¿sí? Muchas veces nos centramos en el por qué me pasó esto, por qué dije esto, por qué hice esto, por qué esta persona me hizo esto, yo no merecía esto, por qué, ¿sí? Porque a mí ahora, porque
sucedió la pandemia en el 2020, que era mi año, yo ya sabía que este año era mío, ¿por qué tenía que suceder esto? Y nos quedamos mucho en ese por qué, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nadie tiene las respuestas exactas, porque un por qué busca una explicación, ¿sí? Una explicación puntual sobre la situación. Entonces, ¿por qué? No sé, voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué se regó la leche? Porque la dejaste mucho tiempo en el fogón. ¿Sí? Entonces es una explicación, pero esa explicación no te permite dar una posibilidad de cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, si se regó, pues se regó la leche, ¿sí? Y no puedes hacer nada ahí, ¿sí? Entonces, ahí es, si yo soy de las personas que me enfoco mucho en el por qué y el buscar la razón en medio de todas las razones, tengo que empezar a mirar, bueno, si cambio la pregunta, ¿será que cambia mi manera de verla? ¿Sí? Si cambio la pregunta, ¿será que cambia la situación? ¿Sí? Si lo miro desde otra perspectiva, ¿será que voy a tener varias visiones? ¿Sí? Entonces es como si tú quisieras encontrar, si te pusieras unas gafas, ¿sí? Que no son de tu aumento, sino es muchísimo más aumento. Intentas ver las cosas y realmente cuando uno se pone unas gafas que no son para los ojos de uno, uno no ve bien, ¿sí? Entonces, esas gafas serían como ese por qué, ¿sí? Pero si yo miro con distintos lentes, puedo encontrar distintos panoramas. Y por eso la invitación es a buscar el para qué, ¿sí? Y el para qué, ¿sí? Nos permite enfocarnos en la posibilidad de, ¿sí? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Para qué podría servirme? Intento ahí descubrirle un sentido a aquello que está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, listo, esta pandemia, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué los chinos hicieron esa, no sé, sí, ese virus, ¿sí? Porque, bueno, pues realmente saber por qué no cambia la situación, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Sí? ¿Para qué podría servirme esta pandemia? ¿Sí? Para estar más tiempo en casa, para compartir más con mi familia, para no estar tanto tiempo en el transporte público, ¿sí? ¿Para qué? Para despertarme una hora más tarde, ¿sí? Para, no sé, comer la comida rica que prepara alguien en la casa, ¿sí? Para cocinar, para aprender, para hacer un curso nuevo que siempre tuve en la lista de cursos que quería hacer y nunca había hecho porque no tenía tiempo, ¿sí? Entonces buscar ese para qué, ¿sí? Y ahí hay importante que es que en ese para qué yo soy el que decide, yo soy el que decide qué hacer, ¿sí? Y es importante que nos cuestionemos ahí si me quedo en el por qué o busco hacer cambios con mi vida, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Entonces, o me quedo en el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué el gobierno hizo esto, por qué el alcalde hizo esto, por qué dijeron esto, por qué pusieron la cuarentena así, porque, sí, más bien digo como, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo en esta situación? ¿Cuál es mi granito de arena? Mi granito de arena será ponerme bien el tapabocas si voy a ir a la tienda, ¿sí? Mi granito de arena será mantener la distancia social de aquí hasta que salga a hacer alguna diligencia, ¿sí? Mi granito de arena será ayudar a mi vecino que está pasando por una situación difícil, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿sí? En intentar hacer cambios, ¿sí? Que no se quede solamente en el pensamiento, sino se vayan directamente a las acciones. Y es que yo decido vivir de otra manera, decido aprender, decido crecer, decido hacerme cargo de lo que está pasando y no culpar a otros. Hay veces en las que culpamos mucho a otras personas, ¿sí? Que quizás tuvieron algo relación, pero yo soy el que decide qué hacer. Yo puedo durar 2, 3 horas discutiendo por, no sé, culpar al gobierno por la situación actual. Sí, pero ¿tú qué estás haciendo? Sí. Sí, estamos en crisis, pero tú le estás ayudando, no sé, a tu amigo que está haciendo un proyecto de emprendimiento, al menos compartiendo sus publicaciones, o solamente te estás quejando. ¿Sí? Te estás quejando de la situación actual, o estás ayudando, estás contribuyendo, te estás haciendo cargo de la situación también. Y es importante también, ahí, y es, ok, me están diciendo que tengo que hacer algo, me están diciendo que el sufrimiento es normal, ¿sí? Que el sufrimiento hace parte de la experiencia humana, pero a pesar de todo esto me están diciendo que tengo que encontrarle sentido a todo lo que está pasando. Y es, ok, sí, el dolor
es inevitable porque hace parte de la experiencia humana, pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? Y yo coloqué acá una imagen que me parece muy bonita y es la diferencia entre los animalitos y nosotros. Los animalitos tienen algo muy particular y es que ellos no se enrollan con las cosas. Ellos se centran en el momento que tienen que centrarse, ¿sí? Nosotros escogemos estar una y otra vez en eso que nos genera malestar. Y ahí es cuando viene el sufrimiento, ¿sí? Entonces es como si yo no dejara sanar esa caída que tuve, ¿sí? Y lo que hiciera sería como si yo, no sé, por ejemplo, iba en la bici y me caí, me raspé y en vez de aplicarme cremita y dejarme quieto, lo que hago es rascarme, ¿sí? Rascarme y no dejarme sanar. Ahí es donde está el sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento no está en que caerte, en que te caíste y que te dolió, sino el sufrimiento está en que a pesar de que te caíste, que te dolió, no estás dejando sanar, ¿sí? No estás pasando a la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, no estás haciendo algo, ¿sí? Con ese dolor que te está pasando, sino le estás ahondando más. Entonces, la vida siempre va a comprender momentos de adversidad y momentos de calma. Y a nosotros nos gustan los momentos de calma, como se los decía anteriormente, ¿sí? Y es que nos gustan los momentos de calma porque nos gusta la vida estática, pero la vida no es estática, la vida es supremamente cambiante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan cambiante es la vida? ¿Sí? Y es algo que nosotros no nos damos cuenta. Imagínense que ustedes van a la tienda y compran un chocorramo, ¿sí? Ustedes dicen, uy, me comí este chocorramo, ¿sí? Y se lo comieron y delicioso, bien. Y van al siguiente día a la tienda y se comen otro chocorramo, compran otro chocorramo, ¿sí? Puede que sea el mismo color, ¿sí? El mismo sabor, ¿sí? La misma persona que se los vendió, ¿sí? Pero no va a ser el mismo chocorramo. Y eso es algo que a nosotros a veces nos cuesta y es entender que cada cosa que hacemos, cada momento que vivimos es único e irrepetible. No va a haber otro momento. Yo podré estar con ustedes en otra situación, en otro conversatorio sobre este mismo tema, pero las palabras que yo podré utilizar no van a ser las mismas por mismo que sean las mismas diapositivas. Entonces la vida es así de cambiante, ¿sí? La vida no es estática. Y esa vida cambiante tenemos que aprender a valorarla, ¿sí? Y a disfrutarla como es y no como quiero que sea, ¿sí? Porque si me enfoco en cómo quiero que sea, ¿sí? Y es que, por ejemplo, la vida tiene que ser, no sé, por ejemplo, eh, me tengo que comprar esta ropa. Esta es la ropa que me quiero comprar, ¿sí? Y si no compro esa ropa, entonces no quiero ninguna otra. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es importante que tengas esa flexibilidad para cambiar de posición, ¿sí? Que no te quedes en lo mismo, ¿sí? Que te permitas renovar. Y es también importante que entender que nuestras emociones están ahí, ¿sí? Y que son nuestras emociones las que guían nuestro comportamiento. Si tengo rabia, si tengo miedo, es importante aceptar esa emoción, abrirle la puerta, darle una sillita, ¿sí? Pero siempre continuar, no quedarme en ella. Y es que la adversidad debe ser aceptada y no es opcional, pero el sufrimiento es la negación al cambio y quedarme una y otra vez en la misma idea. Entonces ahí hacia ahí es donde va toda la invitación. Si se dan cuenta es, ven, esto es lo que está pasando, no lo puedes cambiar, pero ¿cuál es tu granito de arena ante esta situación? ¿Qué es lo que tú crees que puedes hacer que puede ser diferente? Puedes ayudar a otros, ¿sí? Y ahí disminuyes ese sufrimiento y le das un sentido a cada cosa que haces. ¿Y cómo le damos ese sentido? ¿Sí? Y es por medio de los valores, ¿sí? Cuando hablo de valores, hablo de esas cosas que para mí son importantes, ¿sí? No es como el respeto, la responsabilidad, aunque también son valores, sino son, por ejemplo, ser un gran administrador, ¿sí? De empresas, o ser un gran ingeniero, o ser un gran negociador, ser profesional.
¿sí? Ser profesional no implica solamente el cartón cuando te gradúes, sino ser profesional implica que todas tus acciones deben ir orientadas hacia eso, ¿sí? Ser una buena pareja no es, a ti nadie te da el cartón de eres una buena pareja, sino tú eres una buena pareja con cada acción que haces, ¿sí? Entonces, ese sentido se lo damos con nuestras acciones dirigidas hacia esos macro, ¿sí? Hacia esos valores macro que son los que guían mi vida. También le damos sentido con la conexión. ¿Y qué es esa conexión? Conexión es vincular lo que siento y lo que hago, el corazón con la razón, a personas, acciones u objetos valiosos. ¿Por qué es importante enfocarlos estos sentidos? Y es porque lo que es valioso para nosotros no nos es indiferente, ¿sí? Porque nos evoca una emoción, ¿sí? Entonces, si a alguien le hace algo a alguien que tú quieres, pues tú te va a dar mucha rabia, ¿sí? O si te lastima, te va a dar mucha tristeza, ¿sí? O pero si te sientes en calma y pasa algo bueno, pues tú te sientes muy bien, ¿sí? Pero no es solamente hacia una cosa, sino se hacia múltiples cosas, personas, acciones, que yo diga, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo tengo conexión, ¿sí? Que mi corazón y mi razón van hacia esos dos lados. Entonces, no solamente es enfocarme en que lo valioso es mi hijo, lo valioso es mi pareja, lo valioso es mi mamá, lo valioso es la universidad, lo valioso es el trabajo o los amigos, ok, esas cosas pueden ser valiosas, claro está, pero ¿qué pasa si todo es valioso al mismo tiempo? ¿Sí? Ahí es cuando diversifico el valor, ¿sí? Hacia muchas cosas que me gustan. Si lo valioso es cocinar, si para mí lo valioso es cocinar, para mí lo valioso es aprender, para mí lo valioso es estudiar, ¿sí? Son esas acciones que para mí son importantes y son varias, ¿sí? Porque en el momento en el que alguna se vaya, entonces las otras pueden compensarlas, ¿sí? Y no siento que pierdo ese sentido, sino, bueno, pues esto no está, ¿sí? Como es tan inestable, ¿sí? La vida es tan inestable, pues yo entiendo que esto puede que esté hoy, pero puede que mañana no esté, ¿sí? Entonces, si yo entiendo eso, entonces enfoco, ¿sí? Mi atención hacia muchas partes, ¿sí? Y ahí es cuando cobra ese sentido. La otra parte es que eso que sea valioso realmente lo sea. Y es algo muy, muy interesante que cuando estaba preparando este conversatorio encontraba, y es que lo valioso te atrae pero no te empuja, ¿sí? Entonces, tú estudias porque quieres ser profesional, no por complacer a otros. Ahí es cuando está lo valioso, porque te atrae estudiar, te atrae aprender, te atrae entrar a clase, ¿sí? Y no te empuja, no es porque yo tengo que hacerlo, ¿sí? No es porque me toca, ¿sí? Yo soy responsable que en mi trabajo porque es lo que quiero para mi vida, porque me gusta mi trabajo, ¿sí? No es para que no me echen, ¿sí? Porque si actúas para que no te echen, es porque eso te está empujando. Entonces no es valioso para ti, ¿sí? Es valioso para ti cuando tú dices como yo me siento bien haciendo esto, yo me siento bien llegando a tiempo, yo me siento bien entregando mi trabajo de la mejor manera posible, porque así es que me gusta trabajar, ¿sí? Porque esto es lo que me hace sentir bien, ¿sí? Porque esto es lo que me hace sentir a gusto conmigo mismo, ¿sí? Yo estoy con mi pareja porque veo en ella o en él muchas cosas valiosas, ¿sí? Por eso es que yo estoy con mi pareja, ¿sí? Porque me atrae esas cosas valiosas que tiene, ¿sí? No porque tengo miedo a que me deje, a que no puedo conseguir otra pareja, ¿sí? A que voy a estar solo si esta persona no está conmigo. Entonces, ahí es cuando yo cuestiono que lo valioso sea realmente lo valioso, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo valioso para ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que consideras tú valioso para tu vida? ¿Y qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te mueve? Obviamente estas preguntas no son fáciles de responder, ¿sí? Porque lo que les digo, muchas veces no las hacemos en crisis, ¿sí? Entonces esto no me gusta, no quiero hacer esto, no siento que no me motiva, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, si esto no te motiva, ¿qué es lo que te motiva? ¿Sí? Dirígete hacia lo que te motiva, pero también hay cosas que yo tengo que hacer porque tengo que hacerlas, ¿sí? Y es acciones comprometidas con aquello que quiero, ¿sí? Mm.
Estudiar una carrera profesional no es fácil, ¿sí? Cumplir con las responsabilidades del hogar no es fácil, ¿sí? Tener una pareja, ¿sí? Tampoco es fácil, ¿sí? Entonces, a pesar de que no sea fácil, pero es algo que yo quiero para mi vida, debo hacer acciones comprometidas con aquello que quiero, debo hacer esa construcción y por eso coloqué acá esta muñequita que está construyendo, porque es una construcción diaria, ¿sí? En los que hay veces en los que uno quiere botar todo, ¿sí? Uno quiere decir, no más, ya, dejemos hasta acá, ya no quiero más, ¿sí? Pero tengo que entender que estoy bajo una emoción y que cuando la emoción está en niveles más bajitos, yo digo, esto es lo que yo quiero ser profesional, ¿sí? Y a pesar de que en esta situación, en este momento es difícil, y en este momento es adversa, y en este momento me genera mucho malestar, yo sé hacia lo que quiero, ¿sí? Yo sé hacia dónde quiero llegar, yo sé hacia la persona que yo quiero ser, ¿sí? Yo sé que quiero ser, graduarme, yo sé que quiero graduarme en 3 años y medio, ¿sí? Y a pesar que sea difícil, yo sé hacia dónde voy, y mis acciones van orientadas hacia esos valores, ¿sí? Y hacia esas cosas que para mí son importantes, ¿sí? Y es que a veces en las que nos quedamos en el pensar y tenemos un plan estructurado para hacer las cosas, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres, pero si no lo hacemos, ¿sí? Si yo quiero levantarme a hacer ejercicio, ¿sí? Pero no lo hago, realmente es muy difícil generar cambios, ¿sí? Si yo digo, no, quiero hacer ese curso, pero no lo hago, realmente no estoy generando cambios, no le estoy ayudando a ese sentido. Entonces hay que actuar, hay que hacer las cosas, ¿sí? Empecemos por lo sencillo, por lo que algo que no nos cueste tanto, hasta que el momento en que ya creemos ese hábito, ¿sí? Y de nada sirve pensar si no te comprometes y realizas esas acciones que te van a llevar hacia allá, ¿sí? Porque nosotros somos nuestras acciones. No van a decir como, ay, tan lindo, Pepito pensaba perfecto. No, van a decir, esta persona es justa o fue justa. ¿Sí? Esta persona fue cariñosa, esta persona fue porque lo vieron, porque tus acciones hicieron que esa persona pensara eso de ti. ¿Sí? Nuestras acciones son las que guían esos valores. ¿Sí? Son los que guían nuestra vida, lo que hacemos con nuestras manos. Y puede que estamos en una situación adversa en este momento, pero todos ustedes tienen sus manos y no las tienen atadas, ¿sí? Y si no tienen las manos, tienen los pies y no los tienen atados, ¿sí? Entonces tienen la posibilidad de hacer cosas, de hacer con sus manos cosas, ¿sí? Entonces la invitación es actuar, ¿sí? Hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Hacer lo que para nosotros es importante, ¿sí? Contribuir a estar con las personas que nosotros queremos, acercarnos a esas acciones valiosas, ¿sí? Ahí es cuando le hallamos el sentido, cuando somos resilientes, ¿sí? Y es como que a pesar de la adversidad hacemos y elaboramos y construimos. Implica sacrificio, claro está, ¿sí? Implica momentos agradables y momentos desagradables, pero al final vale la pena, ¿sí? Siempre decimos como, bueno, hoy fue un día difícil, pero ¿qué hice hoy? ¿Qué me pudo haber ayudado? No, le sonreí a mi mamá, ¿sí? Así sea por videollamada, ¿sí? O vi a mi novio que está no sé, en otra localidad, ¿sí? Desde el celular, ¿sí? Tuve un tiempo con él, ¿sí? Y es aprender a apreciar esas pequeñas cosas que tenemos, ¿sí? Y a valorarlas por lo que son. Ahí es en lo que construimos. Y eso lo hacemos todos los días, todos los días. No es como yo voy a llegar a tal día y ahí ese día empiezo. No, empieza hoy a generar acciones, ¿sí? Empieza hoy, sal y la primera persona que veas, sonríele, ¿sí? Bueno, entonces ahorita no nos podemos sonreír porque estamos con el tapabocas, entonces hazle así, con los ojitos, ¿sí? O llama a un amigo, llama a tu pareja, llama a tu familia, ¿sí? Llama a ese amigo con el que no te hablas hace mucho, ¿sí? O llama a ese familiar que tú sabes que está en una situación adversa, ¿sí? Que se va a reconfortar escuchar tu voz, ¿sí?
O hola, abuelita, ¿cómo estás? Hola, tío, ¿cómo estás? Hola, primito, llamado a saludarte. Sí, esas acciones son las que dan sentido, ¿sí? Porque diversifican, ¿sí? Porque me ayudan, porque el sentido no es uno, sino son varios y se transforman, ¿sí? Entonces tengamos esa capacidad de ser flexibles con la situación, de no enfrascarnos, de listo, si no pudiste en este momento viajar, ok, pero ¿qué puedes hacer en este momento? No, en este momento no puedo viajar, pero puedo ahorrar más para más adelante, ¿sí? Ok, enfócate en eso, en lo que puedes hacer, no en lo que salió mal. Y es importante ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y es que actuar y vivir con ese propósito y con ese sentido de vida siempre, siempre va a implicar hacer. Vamos a ver un video para cerrar y seguir con las preguntas que me parece muy bonito y que me parece muy diciente para todo esto que estamos hablando. Entonces regáleme un segundito porque tengo que compartir el sonido del sistema. Entonces me indican cuando, no sé, Paulina, me indicas por favor cuando puedan ver mi pantalla. Claro que sí, se ve Claro la que sí, se ve pantalla. la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Ok, perfecto. Sí, ¿Me indicas por favor si se escucha? ¿Sí puedes escuchar? sí, Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver este video. vale. Querido diario, soy Juan Carlos Bodoque, periodista estrella de 31 minutos, y quería contarte algunas cosas. Vivo tranquilo y solo en un pequeño departamento. Desde que empezó la cuarentena, he salido muy pocas veces a la calle. Con entusiasmo, me largué a hacer cosas que había postergado. Derecho, revés. Como tejer mi nuevo chaleco, armar un puzzle regalo de mi primera novia, o ver crecer un cactus. Pero al apagarse el día, una profunda inquietud inunda mi ser. Recuerdo que estamos en medio de una pandemia y siento miedo. Miedo de que le pase algo a mi mamá, que está en la edad conejo de mayor riesgo. O enfermarme yo y no saber a quién acudir. Miedo de que el canal quiebre y pierda el trabajo que amo. Miedo a hacerme adicto a las redes sociales y que mi cerebro deje de funcionar. Miedo a aburrirme como ostra y a ponerme gordo. Miedo a un futuro incierto que quizás no sepamos nunca. Hola, Bodoque. Oh. Churretis, interrumpiste una profunda conversación conmigo mismo. Me llamo Corchetis y quería hablar con alguien. Ya lo estás haciendo. ¿Qué se te ofrece? Quería contarte que pese a mi imagen segura y equilibrada, en esta cuarentena me han surgido una serie de preocupaciones. No eres la única. Tengo miedo de no estar a la altura del esfuerzo que hace mi mamá, de sacarme malas notas y de perder el año y el futuro y mi vida. ¡Ah! ¿Crees que volveremos a la escuela algún día? Algún día sí, pero no sé cuándo. Oh, ¿y qué hacemos? Vivir el día, supongo. ¿A qué te refieres? Valorar y disfrutar esas pequeñas cosas que nos rodean y que con el ritmo vertiginoso de la vida pasamos por alto. Es cierto. He pasado más tiempo que nunca con mi mamá. También con mi gato Portazo. Y sin duda, es agradable levantarse y acostarse un poco más tarde y andar en buzo. Y hacer postres. Nunca está de más mirar la mitad llena del vaso, aunque esté medio vacío. ¿Qué quieres decir con eso? Que delante mío tengo un vaso medio lleno y lo estoy mirando. Oh, hasta la vista, Bodoque. Hablar con Corchetis me hizo muy bien. Muchas veces sentimos miedo y creemos que nada tiene solución. Pero basta con que compartamos esas emociones y angustias con alguien cercano para que desaparezcan y miremos el futuro con optimismo. Despierta, ya llegó la mañana, salgamos a encontrar el... ¿Listo? Entonces, ese video nos muestra cómo todos en esta situación hemos experimentado miedo alguna vez, ¿sí? Pero la diferencia va a radicar siempre en cómo yo lo trabajo, yo cómo lo enfrento, yo cómo, ¿sí? Vivo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios reales que yo estoy haciendo? ¿Listo? Entonces, quiero saber qué piensan de esto que les acabo de decir, si han considerado o creen que les ha servido, ¿sí? Para encontrarle un sentido a todo esto que estamos viviendo y a cada una de sus vidas. No sé si tienen preguntas, Paulina, tú me indicarás.
Claro que sí, le damos paso a las preguntas. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna situación que les haya pasado para que le pregunten a Paola y salgan de esa duda? Tienen la oportunidad acá para preguntar. Por medio del chat. Bueno, acá veo en el chat una pregunta de Natalia que dice, ¿cómo puedo mejorar la situación familiar cuando la comunicación con mis papás no es la mejor? Bueno, Natalia, es importante cuando entender que todos estamos pasando como por una situación un poco complicada en esta, pues en esta pandemia, ¿sí? De manera emocional, ¿sí? Esto ha sido como de muchos cambios, pero también es importante tener como algunas estrategias para podernos comunicar, ¿sí? Entonces, lo que puedes hacer es que a veces nosotros juzgamos al otro y cuando estamos discutiendo con alguien, como que lo juzgamos a él y no a su conducta, ¿sí? Es que tú eres muy bravo conmigo, ¿sí? Es que tú eres muy grosero. Bueno, ¿qué es lo que te está molestando de esa situación particular? Entonces, si yo me enfoco solamente en juzgar al otro, el otro me va a responder, ¿sí? Y eso hace que la comunicación no sea buena, ¿sí? Pero si yo lo que hago es, mira, cuando tú hiciste esta, ¿sí? Entonces coloco la situación particular, ¿sí? Cuando tú llegaste a la casa y no te bañaste las manos, ni te quitaste el tapabocas, y no seguiste, me molesté mucho, ¿sí? Entonces, si ves que ahí lo que estás haciendo es no juzgando la persona, sino diciéndole cuál es la situación particular que te generó malestar, ¿sí? Entonces, como una de las estrategias es describir la situación, indicar la emoción que te generó y posteriormente una solución que puedas plantear, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación, muchas veces nos centramos en desahogarnos y culpar al otro, pero no busco unas soluciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, en el ejemplo que yo te estaba diciendo, entonces, mira, cuando tú llegaste y no te bañaste las manos, ni tuviste cuidado con las estrategias de higiene que tenemos en la casa, yo me molesté, por lo cual a mí me gustaría que cuando tú llegaras pues fueras un poquito más cuidadoso con esto y no sé, te desinfectaras los zapatos o te quitaras los zapatos en la entrada, ¿sí? O cuando, mira, cuando yo llegué a la casa, yo estaba saliendo de trabajar o estaba en clase y tú empezaste a, no sé, a escuchar música dura, yo me molesté porque yo estaba haciendo una cosa que para mí era importante. Entonces, ¿qué te parece si escuchas música los fines de semana? Porque entre semana yo estoy estudiando y necesito ese espacio para mí, ¿sí? Entonces, mira cómo puede cambiar la situación cuando dejamos de juzgar a la persona y nos enfocamos en la situación particular. Y ahí le estamos ayudando a la persona a dar una solución, qué es lo que yo espero que haga, ¿sí? ¿Qué es lo que me está generando a mi malestar y que esa persona puede hacer para mejorarlo? ¿Vale? Entonces, no sé, Natalia, si quedó pues resuelta tu duda. Hay una pregunta de Ximena Carolina. Dice, ¿será normal no sentir tanta angustia ni ansiedad, pero sin embargo no sentir ganas de hablar con nadie? ¿O eso significa que está en crisis pero no se sabe? Bueno, es importante empezar a preguntarte si tú expresas tus emociones, ¿sí? A veces nos vamos como a dos polos opuestos. A un polo en el cual pasa cualquier cosa y yo no expreso ni soy capaz de reconocer cómo me siento, ¿sí? O el otro polo en que medio pasa algo, cualquier cosa, y yo me exacerbo emocionalmente. Entonces, me siento muy mal, lloro, me encierro, o hago otras cosas, o tengo algunas conductas disruptivas para regular mis estados emocionales. Entonces, tú tienes que pensar, usualmente cuando yo estoy triste, ¿qué hago? ¿Cuáles son esas situaciones que a mí me generan tristeza? ¿Sí? ¿Cuáles son esas situaciones que a mí me generan ansiedad? ¿Sí? ¿Qué es lo que me evoca esta situación? No, esta situación no me evoca nada, ¿sí? Para algunas personas, la situación de aislamiento ha sido
perjudicial, pero para otras no, ¿sí? A otras personas les ha encantado estar en la casa porque no les gustaba salir, no les gustaba montar en Transmilenio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te genera a ti malestar usualmente, ¿sí? ¿Qué es lo que te genera tristeza, ¿sí? Y cómo tú expresas esa tristeza. Si tú te das cuenta y haces un análisis de yo no expreso mi tristeza, ni mi alegría, ni mi rabia, ni mi enojo, ahí es cuando yo tengo que empezar a pensar, bueno, esto quizás no está muy bien, ¿sí? Porque estoy ocultando mis emociones, ¿sí? Porque en algún momento van a salir y van a salir exacerbadas, ¿sí? Porque las emociones tienen una funcionalidad maravillosa y es que nos impulsan a la acción, ¿sí? Son como esos motores que nos hacen actuar, ¿sí? Si tú estás a punto de quemarte, pues tú quitas la mano y eso pues obviamente es un impulso, pero es un impulso guiado por una emoción, ¿sí? Entonces ahí es cuando la invitación es a analizar tu situación particular, es como cuando yo siento tristeza, cuando yo siento alegría, o usualmente las siento o no las siento, o las oculto, o no me gusta sentirlas. Entonces la idea es que pues tú lo analices y si ves que algo como que no cuadra del todo, pues obviamente buscar ayuda no está mal, ¿sí? Es algo muy bueno y te permite solucionar muchísimas cuestiones y darle una respuesta a esas preguntas que tú tienes. Entonces, no sé, Jimena, si tu pregunta quedó resuelta. Bueno, dices, de acuerdo, gracias, con muchísimo gusto. No sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta. Ok, para finalizar, agradecemos de nuevo a la experta Paola Laverde y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos sea diligenciada. Muchas gracias. Acuérdense que con estos conversatorios van a recuperar su lectiva y ahí en la encuesta es donde van a sacar todo ese listado, chicos. Muchas gracias, Paola. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Recuerden que mi correo es alaverde@uniempresarial.edu.co. Me buscan en Teams como Angie Paola Laverde o me buscan por correo